Vamos a analizar rápidamente un poquito de la química orgánica con detalles, más no a detalle, más no a fondo. Es decir, vamos a abarcar varios conceptos que tal vez se olviden muy fácil, pero también vamos a tratar de hacerlo de manera general y sin entrar tan a fondo, pues llevaría mucho tiempo. ¿Qué es la química orgánica? La química orgánica es la química o la parte de la química que se encarga del estudio de los compuestos del carbono o de los compuestos que tienen como elemento y átomo central al carbono. La química orgánica debe su nombre, la palabra orgánica, a literalmente a que deriva de los organismos vivos. Es decir, los compuestos que se estudian en química orgánica eh, provienen de seres vivos o son formados, sintetizados dentro de los organismos vivos. Mucho tiempo se creyó que solo de esta forma se podían obtener esos compuestos, no había forma de recrearlos o sintetizarlos en un laboratorio porque había algo que se llamaba fuerza vital. La fuerza vital era una fuerza que creía o se creía en esos tiempos que poseían todos los seres vivos y que era parte única y exclusiva de los seres vivos. Esta fuerza vital se transportaba, por así decirlo, o se transfería en las sustancias que evidentemente provenían de los seres vivos. Entonces, eh, era imposible concebir que un compuesto, por ejemplo, como la urea, se pudiera obtener en laboratorio, en un tubo de ensayo, en un matraz, eh, sin antes obtener parte de fuerza vital de algún ser vivo. Eh, Esta idea se radicó con la síntesis de urea a partir de cianato de amonio. El cianato de amonio es un compuesto inorgánico que no proviene de un ser vivo y eso se sabe desde siempre, desde que se conoció ese compuesto. Sin embargo, a partir de cianato de amonio se pudo sintetizar urea. Friedrich en 1828 realizó este experimento en condiciones anaeróbicas, en ausencia de oxígeno y con la ayuda de calor. Entonces, a partir de cianato de amonio obtuvo urea. Muchas personas y muchos científicos creyeron que Friedrich tal vez contaminó el experimento con saliva o con sus manos, tocando directamente las muestras, perdón, los químicos, y de esta forma transfirió su fuerza vital. Por eso se obtuvo urea. Sin embargo, la mayor parte de la comunidad científica entendió que realmente estos compuestos se pueden sintetizar en laboratorio y ahí inició una nueva era en la que la química revolucionó por completo el mundo con la síntesis orgánica o la síntesis de compuestos orgánicos, compuestos que no se encuentran en todos los seres vivos, pero que con la síntesis de estos compuestos podemos hacer que se encuentren en mayores, en menores cantidades, en tiempos determinados. Este es el ejemplo de la industria farmacéutica. En la industria farmacéutica se utilizan muchos compuestos orgánicos que tal vez en unos años atrás por ahí 1800, 1700 y algo, los científicos creerían que para obtener esos habría que tener fuerza vital. Sin embargo, hoy en día en un laboratorio creamos compuestos orgánicas, sustancias provenientes de seres vivos que podemos utilizar para combatir enfermedades, para combatir malestares, para combatir ciertos cambios hormonales, incluso, o sea, toda la industria farmacéutica está empapada con química orgánica y se basa en química orgánica. Eh, Hay otras técnicas, evidentemente, para combatir enfermedades, sin embargo, la mayoría es a partir del conocimiento de la química orgánica. Y no solo en la industria farmacéutica, también se encuentra la química orgánica en la vida diaria. Sin ir muy lejos, lo que nosotros comemos, pues es materia orgánica, es materia proveniente de otros seres vivos o sintetizada, pero que emula sustancias provenientes de un ser vivo. Y con emular no quiero que se malentienda que son parecidos, no, son lo mismo. Se está sintetizando la misma molécula en las mismas condiciones, la misma, digamos, conformación, la misma estructura, la misma cantidad, la misma calidad, sin embargo, en un laboratorio. ¿Ok?
Entonces, la química orgánica está presente en muchos, en la industria farmacéutica, en la industria de la higiene, de la belleza, de la limpieza, etcétera. ¿Ok? Eh, no necesariamente los compuestos químicos que poseen carbono son orgánicos. Hay muchos compuestos químicos, son muy pocos en comparación al total, pero hay muchos compuestos químicos que contienen carbono que son inorgánicos. De los millones de compuestos químicos con carbono, una pequeña parte eh, son estos compuestos inorgánicos, como por ejemplo aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda vemos un ejemplo de un compuesto inorgánico, este que está aquí, que es el dióxido de carbono. Si se dan cuenta, tiene carbono, evidentemente, sin embargo, tiene propiedades físicas y químicas de compuestos inorgánicos, por eso se le considera como tal. Debajo tenemos el ion cianuro, también tiene carbono enlazado al nitrógeno y presenta propiedades inorgánicas. Un compuesto un poquito más complejo, el carbonato de sodio. En este caso igual tiene carbono, sin embargo sus propiedades son inorgánicas. Ya si queremos ir a compuestos un poquito más complejos que creeríamos pertenecen a la química orgánica, como por ejemplo el grafito. El grafito es un compuesto que contiene múltiples átomos de carbono, sin embargo presenta propiedades, incluso se obtiene en la industria minera, entonces evidentemente es un compuesto inorgánico, ¿no? Del lado derecho tenemos compuestos orgánicos, tenemos ahí 4 ejemplos. El primero, yo creo que ya lo deben de conocer o por lo menos identificar, es el metano, ¿no? Es el alcano más sencillo, es el alcano que solo tiene un carbono. No necesariamente hay que tener miles de millones de carbonos en una molécula para que ésta sea orgánica. Si se dan cuenta, el metano tiene un solo carbono por 4 hidrógenos. Así de sencillo, ¿ok? Debajo tenemos otro compuesto orgánico, en este caso es el propano. Este compuesto tiene 3 carbonos. Si recuerdan la fórmula de los alcanos, que en este caso el primero y el segundo de estos ejemplos son alcanos, es CnH2n más 2. Es decir, n es el número de carbonos. En el caso del metano, pues tenemos un carbono, que es nuestra N. Entonces esa H se va a multiplicar 2 por 1, 2 más 2, 4. Y nos da la fórmula del metano, CH4. Lo mismo con el propano. ¿Ok? Debajo tenemos un compuesto un poquito más interesante, que es la etilamina. Etilamina. Es un compuesto que tiene el prefijo et. Acuérdense que el prefijo et nos dice que hay 2 carbonos, en este caso etil, porque está perdiendo un hidrógeno para poder formar un enlace con el grupo funcional amina. Y en este caso, pues eso le llamamos etilamina. ¿Ok? Es un compuesto interesante. Debajo tenemos un ejemplo de un compuesto un poquito más complejo, un compuesto cíclico con ramas, con cadenas. En este caso es el ácido ascórbico. El ácido ascórbico que nosotros conocemos normalmente como vitamina C. Si se dan cuenta, es un poquito más complejo que los anteriores, tiene grupos funcionales característicos, entonces en este caso pues los vamos a ir repasando más adelante. ¿Ok? Bueno, para entender los compuestos orgánicos hay que entender primero la estructura de un átomo. Esto es muy sencillo, esto ya lo conocen. Tenemos un núcleo. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, ahí indicados de color rojo y amarillo. Tenemos órbitas u orbitales. Estos orbitales son los que contienen a los electrones. ¿Ok? Entonces, los electrones se encuentran en las órbitas u orbitales y los protones y neutrones en el núcleo. Debido a que estas 3 subpartículas atómicas poseen masa y carga, pues podemos clasificarlas de esa forma. Por ejemplo, ya sabemos que las cargas positivas les corresponden a los protones, las cargas neutras a los neutrones y las cargas negativas a los electrones. En el aspecto de la masa, los protones y los neutrones tienen una masa muy superior a la de los electrones. De hecho, la masa atómica de un elemento, si ustedes la consultan en la tabla periódica,
el número que les arroja, el valor que tiene la tabla periódica como masa atómica de un elemento, es pues casi en total la suma de protones y neutrones, muy poca cantidad de electrones. Su masa es tan pequeña que pues prácticamente se puede despreciar en cuanto a masa. En cuanto a carga, sí representan una gran importancia los electrones, puesto que esa carga negativa y esa exposición hacia afuera de un átomo, es decir, esa colocación en la periferia del núcleo, va a permitir que el átomo forme enlaces, que vamos a ver ahorita más adelante. Del lado derecho tenemos los llamados isótopos, ejemplos de isótopos. Los isótopos recuerden que son elementos químicos con mismo número atómico pero distinta masa. Arriba, por ejemplo, tenemos al carbono, el carbono común y corriente que ustedes encuentran en la tabla periódica. Este carbono tiene 6 protones y 6 neutrones para sumar una masa de 12. ¿Okay? Debajo a la izquierda, aquí, tenemos al carbono 13, que en lugar de sumar su masa 12, nos va a dar una masa de 13. Recuerden que el número atómico es igual al número de protones. Entonces, si este carbono 13 tiene una partícula nuclear, es decir, proveniente del núcleo más, no puede ser protón, porque si es un protón, automáticamente cambiamos el número atómico. Tiene que ser neutrón. Por lo tanto, este carbono 13 tiene un neutrón más, a comparación del carbono principal, del carbono de arriba. Y del lado derecho tenemos el carbono 14. Hay muy poco carbono 14 en el mundo, pero es muy importante para datar restos fósiles. Este carbono 14 es inestable frente a sus variedades carbono 12 y carbono 13. Es inestable, por lo tanto, continuamente se está desintegrando. Hay una tasa, me parece que es de 57,000 años. Es la vida media del carbono 14. Es decir, si nosotros encontramos un resto fósil que presenta, no sé, 50 gramos de carbono 14, podemos estimar más o menos la edad de ese fósil. A partir de ecuaciones diferenciales y funciones, podemos calcular esta o datar la edad de estos restos fósiles. Bueno, siguiendo, vamos a ver la estructura electrónica, que es lo que nos interesa un poquito más, es decir, los electrones, qué importancia tienen en el átomo. Recuerden que los electrones están en los orbitales. Para eso hay que estudiar el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual dice que no se puede determinar con exactitud dónde se encuentra el electrón. Es decir, nosotros esquematizamos, aquí si lo pueden ver, muy bonito los electrones en órbita circular, pareciera que los electrones van a estar viajando de forma circular, rodeando al núcleo, sin embargo esto no es así. La verdad es que los electrones dan saltos, los electrones continuamente se están moviendo y no necesariamente de forma circular. El principio de incertidumbre nos explica que por muchos cálculos que tú hagas o por muchos números cuánticos que tú calcules para un electrón, es muy poco probable que des con la ubicación exacta de ese electrón. Sin embargo, a pesar de que no tienen una ubicación exacta, sí hay algo que se llama densidad electrónica. Es decir, no podemos saber dónde está el electrón, pero podemos saber y predecir dónde va a estar debido a que hay zonas en donde es más probable que se encuentre. Estas zonas pues son lo que nosotros conocemos como orbitales. Los orbitales, si se dan cuenta aquí la definición, son el estado permitido de energía, es decir, una región donde sabemos que puede haber energía, en este caso electrones, y por lo tanto hay una alta probabilidad de encontrar a los electrones. Y bueno, fíjense cómo en este diagrama de la derecha tenemos en la parte de arriba una gráfica que nos indica en el eje horizontal la distancia que hay respecto al núcleo y en el eje vertical la densidad electrónica. Entonces, si se dan cuenta, conforme nos alejamos del punto de origen, la distancia respecto al núcleo aumenta, nos alejamos del núcleo y la densidad electrónica por lo tanto disminuye. Y en el caso de la densidad, conforme más estamos cerca del origen, pues más densidad hay. Esto para los orbitales 1s.
Fíjense en el dibujo de abajo, tenemos el núcleo señalado en rojo y tenemos alrededor una zona sombreada de color azul que conforme se aleja del núcleo se vuelve más tenue. Entre más cerca del núcleo esté, más más azul se nota, de un color más fuerte, por así decirlo. Esto es porque entre más cerca del núcleo esté el orbital 1s o los electrones del orbital 1s, pues la densidad electrónica evidentemente ahí es mayor, ¿no? Para el orbital 2s, fíjense en este diagrama, en el dibujo, en la parte de abajo, vemos como el orbital 2s es más grande que el orbital 1s, por así decirlo. Sin embargo, su forma es la misma. Al ser ambos orbitales s, pues presentan la misma forma y la misma, digámoslo, de alguna forma, la misma acción que ejercen sobre el núcleo. Sin embargo, el orbital 2s, al estar más alejado del núcleo, pues tiene una mayor energía, ¿no? Entonces, en este caso, la densidad electrónica toma una pausa en esa región que vemos punteada, en esa región punteada roja, que se llama nodo. Ahí hay una cierta pausa de esa densidad electrónica, por lo tanto es evidente que ahí es muy poco probable que encontremos un electrón. Sin embargo, si nos alejamos un poco más, llegamos a la región del orbital 2s y ahí sí hay densidad electrónica. Y fíjense por último los orbitales 2p. En este caso tenemos que estos orbitales se presentan en un eje tridimensional, es decir, ocupan el eje de las X, ocupan el eje de las Y, pero también ocupan el eje de las Z. Y cada uno de esos X, Y y Z puede albergar dos electrones. En general, el orbital 2p pues alberga 6, la suma de esos tres pares de electrones, ¿no? Entonces, en la parte de abajo, en esta figura que tenemos aquí, si se dan cuenta, tenemos una representación gráfica de cómo serían esos electrones, cómo viajarían en esas regiones y cómo se presentan en un átomo, ¿sí? Bueno, entonces, según el principio de exclusión de Pauli, cada orbital puede mantener un máximo de dos electrones, es decir, en el orbital 1s solo puede haber como máximo dos electrones. En el orbital 2s solo puede haber como máximo dos electrones. En el orbital 2p puede haber como máximo 6 electrones. Entonces el principio no se cumple aquí. Sí, sí se cumple. Se cumple debido a que tomamos en cuenta que el orbital 2p está constituido por tres orbitales, un 2px, 2py y 2pz. A cada uno de ellos le corresponde como máximo un par de electrones. Entonces, sumando estos, pues tenemos 6 electrones en el orbital p. De esta forma se cumple el principio de exclusión de Pauli. Fíjense cómo en los diagramas que tenemos representados abajo, pues en ambos se está cumpliendo. Hay como máximo dos electrones. Fíjense, orbital 1s, dos electrones, 2s, dos electrones. Y abajo, 1s, dos electrones. Y del lado derecho, 2s, dos electrones. Sin embargo, en el primer ejemplo, tenemos que estos electrones están realizando el mismo giro, el mismo spin. Acuérdense de los números cuánticos y cómo el spin puede ser más un medio o menos un medio. En este caso, ambos electrones que están ahí representados están realizando un giro más un medio. Esto es imposible porque hay un principio de repulsión entre estas partículas, los electrones. Al poseer carga negativa, pues lo que buscan es estar alejados unos de otros, por así decirlo. No lo logran respecto a que muchos átomos tienen muchos electrones, entonces continuamente están juntos, pero lo que buscan pues sí es tener giros distintos o en sentidos opuestos, ¿ok? Entonces en este ejemplo, en el primer ejemplo, ambos electrones están realizando el mismo giro, por lo cual no está cumpliendo el principio de Pauli, ¿sí? Del lado derecho tenemos el principio de Aufbau, que nos dice cómo construir la configuración electrónica.
Fíjense que esto pues ya lo hemos repasado muchas veces. Esta configuración electrónica se rellena de abajo hacia arriba en forma diagonal y respetando siempre el principio de Pauli, es decir, llenar un orbital y continuar con el otro. Si no has llenado un orbital, no puedes continuar con el otro orbital. ¿Ok? Recuerden que a estos, a los S, les corresponden 2 electrones, a los P 6, pues son la suma de PX, PY y PZ, a los D 10 y a los F 14 electrones. Aquí tenemos una tabla con las configuraciones electrónicas de elementos muy importantes para la química orgánica, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. Estas configuraciones, si se dan cuenta, del lado derecho tienen también electrones de valencia. Fíjense cómo el helio tiene 2 electrones de valencia, aquí se los marco, y el neón 8 electrones de valencia. Ahorita que veamos la regla de Lewis, vamos a entender por qué el neón es estable y por qué el helio es estable por sí solo.